Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que acontece en el universo de las celebridades turcas. Ya saben que aquí nos encanta desentrañar los secretos mejor guardados, las indirectas más sutiles y, por supuesto, los dramas más jugosos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado quemando las redes sociales, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y a la vez más enigmáticas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias. Y es que desde su separación, las especulaciones no han cesado. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Hay rencores ocultos? ¿Es posible una reconciliación? Hoy vamos a analizar a fondo los últimos acontecimientos, las declaraciones ambiguas y, sobre todo, vamos a intentar descifrar qué es lo que realmente está pasando con Hande Erçel y, lo más importante, que podría estar ocultando sobre su relación con Kerem Bürsin. Pero antes de que nos adentremos en este mar de rumores y suposiciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, asegúrense de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que sus likes, sus comentarios y sus compartidos son el combustible que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la mejor información. Ahora sí, comencemos con el chisme. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja del momento gracias a su increíble química en la exitosa serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocimos en Latinoamérica. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que hizo suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Los veíamos juntos en viajes, en eventos, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Pero de repente, como si se tratara de un giro inesperado en una novela turca, todo se vino abajo. La noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo y, desde entonces, las preguntas no han parado de surgir. ¿Qué fue lo que rompió el encanto? ¿Fueron las presiones de la fama? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿O quizás algo más profundo? Si bien ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación, han surgido ciertos detalles que nos hacen pensar que la historia no está del todo contada. Hande, en particular, ha sido bastante reservada al respecto. Mientras que Kerem ha dejado entrever en algunas entrevistas que guarda un gran cariño por ella y que la experiencia de haber compartido su vida con Hande fue algo muy importante para él, Hande ha optado por un silencio casi absoluto. Este silencio, mis chismosos, es el que realmente enciende las alarmas y nos hace cuestionar la verdadera naturaleza de su ruptura. Y es precisamente ese silencio lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué está ocultando Hande? ¿Por qué no ha hablado abiertamente sobre su relación con Kerem? ¿Acaso hay detalles que prefiere mantener en secreto para proteger su imagen, la de Kerem o quizás la de ambos? O me pregunto, ¿está protegiendo a alguien más? Recordemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y las lealtades pueden ser difusas. Una de las teorías que ha cobrado más fuerza en los últimos meses es la de una posible infidelidad. Aunque no hay pruebas concretas, algunos medios de comunicación turcos han sugerido que podría haber habido una tercera persona involucrada en la relación. Esta teoría se basa en ciertas fotografías y vídeos que han circulado en redes sociales, mostrando a Kerem en compañía de otras mujeres, aunque nada comprobable que indique algo más que amistad. Sin embargo, este tipo de rumores, aunque infundados, pueden generar mucha tensión y afectar la imagen pública de ambos. Además, recordemos que el ojo público es implacable y cualquier desliz, por pequeño que sea, puede ser magnificado y distorsionado hasta el punto de convertirse en un escándalo. La presión constante puede ser devastadora para una relación, especialmente cuando se vive bajo los reflectores. Otra teoría apunta a que la relación se desgastó debido a las exigencias de sus respectivas carreras. Ambos son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. La falta de tiempo para compartir juntos, las constantes ausencias y las presiones de la fama podrían haber afectado su relación hasta el punto de hacerla insostenible. Además, recordemos que ambos son figuras públicas muy expuestas a la opinión pública, lo que puede generar aún más estrés y dificultad para mantener una relación sana. Imaginen la dificultad de conciliar los compromisos laborales con la necesidad de pasar tiempo de calidad juntos, lejos de las cámaras y el ajetreo del trabajo. La distancia física y emocional puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación, incluso cuando existe un fuerte lazo afectivo.
Pero más allá de las teorías y los rumores, lo cierto es que Ande ha evitado hablar directamente sobre Kerem en sus entrevistas. Siempre que se le pregunta al respecto, suele responder con evasivas o con generalidades, resaltando la importancia del respeto y la privacidad. Esta actitud, aunque comprensible, alimenta aún más la especulación y nos hace pensar que hay algo más que ella no quiere revelar. ¿Será que está protegiendo a Kerem de algo? ¿O quizás se está protegiendo a sí misma? Quizás la verdad es demasiado dolorosa o complicada para ser compartida con el mundo. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado las pocas entrevistas en las que Ande ha mencionado a Kerem, notando ciertas microexpresiones que podrían indicar incomodidad o incluso tristeza. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre su experiencia en Senkalkam, Ande mencionó a sus compañeros de reparto, pero evitó mencionar directamente a Kerem. Y aunque sonrió y mantuvo la compostura, algunos notaron una ligera tensión en su mandíbula y una breve mirada hacia abajo, señales que podrían indicar que el tema le resulta doloroso o incómodo. Estas pequeñas señales, mis chismosos, son las que nos dan una pista de lo que realmente está sintiendo Ande. A veces el cuerpo habla más que las palabras. También es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la vida privada de las celebridades es un tema muy sensible y muchas veces se prefiere mantener cierta distancia para proteger la imagen pública y evitar escándalos. Ande, como una de las actrices más populares del país, es consciente de esto y podría estar actuando con cautela para evitar dañar su reputación o la de Kerem. La presión social y las expectativas culturales pueden ser abrumadoras, especialmente para las mujeres. Ande podría estar sintiendo la necesidad de protegerse a sí misma y a su carrera, incluso si eso significa sacrificar la transparencia. Además, es posible que Ande simplemente necesite tiempo para procesar la ruptura y sanar las heridas. Una relación de pareja, especialmente una tan mediática como la de Ande y Kerem, puede dejar secuelas emocionales importantes. Es comprensible que Ande prefiera mantener su intimidad y no exponer sus sentimientos al escrutinio público. El duelo por una relación terminada es un proceso personal y único, y cada persona lo vive a su manera. Ande podría estar necesitando espacio y tiempo para recuperarse antes de hablar abiertamente sobre lo sucedido. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que Ande podría estar ocultando? Creo que la respuesta es compleja y probablemente involucra una combinación de factores. Por un lado, es posible que Ande esté protegiendo su privacidad y la de Kerem, evitando revelar detalles íntimos sobre su relación. Por otro lado, es posible que haya ciertos aspectos de la ruptura que ella prefiere mantener en secreto para evitar escándalos o dañar su imagen pública. Y por último, es posible que simplemente necesite tiempo para sanar y superar la ruptura, y prefiere no hablar del tema hasta que se sienta lista para hacerlo. Quizás la verdad es más compleja de lo que imaginamos, y no se puede reducir a una simple explicación. Lo que sí es evidente es que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue algo muy importante para ambos, y que su separación ha dejado una huella profunda. Si bien es posible que nunca sepamos todos los detalles de lo que realmente sucedió, podemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Y como buenos chismosos podemos seguir especulando y analizando cada detalle, pero siempre con respeto y consideración. Ahora bien, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande está ocultando algo sobre su relación con Kerem? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su separación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus teorías y opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir, debatir y chismear sanamente. Quizás alguien tiene información privilegiada que pueda arrojar luz sobre este misterio. Los leo. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos concluir que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno mediático que cautivó a miles de fans alrededor del mundo. Su separación generó una gran cantidad de especulaciones y rumores, y el silencio de Ande al respecto ha alimentado aún más la intriga. Si bien es posible que nunca sepamos todos los detalles de lo que realmente sucedió, podemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. La verdad, mis chismosos, a veces es esquiva y se esconde detrás de una cortina de humo. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este chisme jugoso. Recuerden que siempre estoy leyendo sus comentarios y tomando en cuenta sus sugerencias para futuros vídeos.
Así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias aquí abajo. ¿Qué otros temas les gustaría que abordemos en el futuro? Déjenme saber. Y antes de despedirme, los invito una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida.